Soy Guido Aguila Grados y esta es la 21ª entrega de Tribuna Constitucional. El día de hoy abordaremos el tema del control político. Sean todos bienvenidos. Todo Estado constitucional de derecho necesariamente está asociado al control del poder. Sería ideal, en un mundo utópico, que esto sea un autocontrol. La imagen de Ulises atado al mástil en diversas pinturas donde él, consciente de que puede ser arrastrado por el canto de las sirenas, no solamente se ata al mástil, sino que ordena a sus hombres que cuando lo vean en tentación de querer desprenderse, lo amarren con más fuerza, debe ser el ideal de toda relación humana. Sobre todo cuando en estas relaciones hay diversos intereses o hay una suerte de búsqueda de un equilibrio del poder. Sin embargo, como esto no se da, recurrimos al control. Y dentro de los estados constitucionales podemos encontrar dos tipos de control. El control jurisdiccional, que es un control objetivo, que generalmente está a cargo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional de existir. Hablamos del control difuso y el control concentrado, que ya han sido abordados en otras entregas. Y el otro tipo de control es el control político, sobre el cual vamos a ponerle la lupa el día de hoy. Cuando nosotros hablamos de un control político, ingresamos ya no a un ámbito objetivo de un órgano jurisdiccional, ingresamos al ámbito subjetivo que tiene el Poder Legislativo, el Congreso de la República. Aquí el Poder Legislativo no solamente ejerce su labor representativa y legiferante, que viene a ser seguramente las principales, sino su labor fiscalizadora. En eso consiste el control del poder, el control político del poder, y tiene un abanico de manifestaciones. Una de ellas puede ser la interpelación, el otro puede ser el voto de confianza que se tiene a un Consejo de Ministros. Pero en definitiva, cuando hablamos de un control político, los casos emblemáticos, los casos de mayor estudio, de mayor revisión, consisten entre el antejuicio y el juicio político. Cuando nosotros hablamos del ámbito del antejuicio, como su nombre lo sugiere, es un procedimiento previo a un proceso judicial, a un proceso penal. Y es que en el antejuicio el propósito no es un ámbito de una sanción penal que le corresponde al Poder Judicial, sino el ámbito radica la razón de ser en quitar la inmunidad a quienes tengan esta prerrogativa, esta garantía institucional, a saberse quiénes la tienen: el Presidente de la República, sus ministros de Estado, el Poder Legislativo, la Corte Suprema, los fiscales supremos, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, el Defensor del Pueblo y el Contralor General de la República. Esta suerte de escudo, de protección que se llama inmunidad, justamente ante la posibilidad de haber cometido un delito, es que se quita a través del antejuicio esta posibilidad de inmunidad. ¿Para qué? Para que la persona, el funcionario en este caso, pierda, digamos, tal garantía institucional, tal prerrogativa, y como cualquier otro ciudadano pueda ser sometido a un proceso. En eso es que consiste el denominado antejuicio. Por otro lado, cuando nosotros hablamos del tema del juicio político, resulta esto ya no depender tanto del ámbito que se pueda dar en un órgano jurisdiccional. Esto queda en un terreno absolutamente del Congreso y se da por una infracción constitucional. Infracción a que hay que llamar la atención, que por cierto no están reguladas las infracciones en el texto constitucional o en el reglamento del Congreso. La teoría de todo ámbito, de toda parcela del derecho sancionador, nos exige que previamente debemos conocer cuáles son esas infracciones, cuáles son esas conductas que nos llevan a una determinada sanción o a una determinada responsabilidad. Al no haber esta circunstancia, se convierte, insisto, el juicio político, al no tener causales, en una situación muy peligrosa que, si desborda, digamos, los ámbitos de razonabilidad, pueden constituir un verdadero peligro, porque aquí es el Congreso donde establece su propia sanción, siendo la sanción mayor la de inhabilitación
y por el plazo de 10 años. Si la resolución del Congreso tiene un contenido penal, esto se deriva a la Fiscalía de la Nación, para que sin salirse de estos parámetros inicie todo un proceso penal que luego definitivamente dilucidará el Poder Judicial. Si finalmente termina en una sentencia absolutoria, aquella persona sancionada en el juicio político recupera todos sus derechos. Como vemos, este control político no tiene nada de objetivo. Es un control donde al tener su propia naturaleza, su propio ADN en el número de votos, en la mayoría está cargado de una subjetividad, que antes se denominaban las llamadas political questions, con las cuales no se podían judicializar. Hoy no, hoy en un Estado constitucional de derecho, estas potestades que tiene de control político el Congreso de la República continúan, pero continúan siempre con un límite: el respeto a la tutela procesal efectiva, el respeto a las reglas de un debido procedimiento parlamentario, el respeto a las garantías que debe tener toda persona. Hacemos votos para que este control político esté lejos del apasionamiento natural y cada vez esa subjetividad vaya objetivizándose, y que las causales, sobre todo de la infracción constitucional, puedan verse de manera clara, de tal forma que evitemos los excesos. Han sido todos ustedes muy amables. Permiso.